día hay tres temas que me han asignado para poder compartir con ustedes. El tema de la investigación suplementaria y como segundo tema, la producción de la prueba pericial, su admisión. Y como último tema, la reparación civil cuando hay coimputados y la forma cuando es solidaria, que trae muchos problemas en la práctica judicial. Y comenzaremos con la investigación suplementaria como primer tema para poder exponer. Yo el día de ayer les he enviado varias casaciones sobre este tema de la investigación suplementaria, y esto ha sido materia de un pleno jurisdiccional en esta Corte Superior de Justicia de Junín. Aún todavía no se ha oficialmente, todavía no hay los votos, creo que de los magistrados, cuál haya sido la decisión de este pleno jurisdiccional en relación a la investigación suplementaria, que tiene varias características y problemas en la práctica judicial. Quien les habla ha sido ponente por el gremio profesional. Me han invitado a la Corte para poder exponer estos temas. Y el tema controversial ha sido si la investigación suplementaria se puede ordenar de oficio por el juez de investigación preparatoria o por la sala de apelaciones en un posible recurso de apelación, o tiene que ser propuesto por el actor civil en el escrito de oposición, como señala el artículo 345, inciso 2. Eso era la discusión en el pleno jurisdiccional, y en estas interrogantes voy a analizar la investigación suplementaria. Yo siempre he dicho que la investigación suplementaria es un rezago del sistema inquisitivo, porque recordemos en el antiguo Código Procesal Penal de 1940, donde había la investigación sumario y el proceso sumario y el proceso ordinario. Y en el proceso sumario, en el antiguo Código Procesal Penal, siempre la sala ordenaba una investigación suplementaria de oficio, o una investigación adicional o suplementaria, como se quería llamar en su momento. Ordenaba la sala, el juzgado, una investigación suplementaria que se lleve a cabo al juez de primera instancia, que era el juez de instrucción. Y algo parecido tiene prescrito nuestra legislación procesal penal con el nombre de investigación suplementaria. Y esto afecta obviamente al plazo razonable de la investigación preparatoria, porque ya tiene un plazo la investigación preliminar, ya tiene también un plazo la investigación preparatoria que se llevó a cabo, pero a pesar de ello, cuando faltan diligencias imprescindibles para esclarecer los hechos, dice la norma, se puede ordenar una investigación suplementaria, y la norma no señala plazo. Ese es uno de los problemas. Segundo, no dice en qué circunstancia el juez de investigación preparatoria debe ordenar esta investigación suplementaria. Las casaciones, las que yo he remitido al WhatsApp, que son las 187, 2016, 1693, 2017, y la casación 186/2018, han señalado de manera uniforme que la investigación suplementaria no puede ordenarse de oficio. Tiene que estar siempre propuesto por el actor civil, conforme lo prescribe el artículo 345, inciso 2. Hay 10 días de plazo cuando se corre el requerimiento de sobreseimiento para que el actor civil pueda oponerse, y en ese escrito de oposición, obviamente puede postular el actor civil que se lleve a cabo diligencias en este plazo de investigación suplementaria que el juez pueda ordenar. Pero aquí viene también otro problema que se suscita, porque el actor civil siempre se va a interesar en la pretensión indemnizatoria, y en la pretensión punitiva la que tiene interés es el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo esperamos que postule o que
que se oponga el actor civil para poder esclarecer los hechos, porque la norma dice, y la jurisprudencia señala, de que tienen que ser diligencias imprescindibles que para esclarecer los hechos. Pero si al actor civil no le importa la pretensión punitiva, lo que le interesa es la pretensión civil, entonces podríamos concluir diciendo de que el actor civil en su oposición tendrá que postular en la oposición, en su escrito de oposición, diligencias imprescindibles, ya no para esclarecer los hechos, sino para poder sustentar su pretensión civil. Eso sería lo correcto, pero sin embargo, lo que el código señala y la jurisprudencia señala es que todo depende de, para que se ordene una investigación suplementaria, que el actor civil se oponga y proponga en ese escrito una investigación suplementaria y de manera textual señale las diligencias imprescindibles que puedan llevarse a cabo en este plazo que pueda ordenar el juez. Y el plazo está a la discrecionalidad del juzgado, es otro problema, que no, el código no señala cuánto de plazo tiene que ser la investigación suplementaria, 60, 80, 120, 8 meses, 6 meses. Eso está a la discrecionalidad del juez. ¿Qué pasa en el caso de que si la investigación preparatoria se cerró por un control de plazo? Si la investigación preparatoria se cerró por un control de plazo, se concluyó por un control de plazo invocado o solicitado por el abogado del imputado, aún todavía hay la posibilidad de poder ordenar por el juez de investigación preparatoria un plazo de investigación suplementaria. A mi juicio, me parece que no, porque ahí se habría dado la caducidad, porque justamente en la audiencia de control de plazo, el juez de investigación preparatoria, este juez mismo que está viendo la etapa intermedia, ha analizado con qué diligencia ha actuado el Ministerio Público y por eso que declaró fundada y ordenó que se concluya la investigación preparatoria. Y si es que ordenó que concluya la investigación preparatoria, ¿cómo es en que entonces puede amparar una investigación suplementaria si justamente por mandato de este juez se dictó la disposición que cierra la investigación preparatoria? Ahí me parece que a mi juicio se da la caducidad de no ya ordenar una investigación suplementaria, toda vez de que ya se cerró a través del plazo de la solicitud de control de plazo a solicitud del imputado. Entonces, ya se analizó todos los contornos de que el plazo estaba en exceso, en demasía, el de la investigación preparatoria, entonces ya no es posible de que el juez ordene una investigación suplementaria. Otro punto que tiene problemas la investigación suplementaria es con el plazo. Como habíamos dicho a un inicio, la norma no señala qué plazo debe ser la investigación suplementaria. Y yo no estoy de acuerdo que se lleve a cabo una investigación suplementaria si el Ministerio Público tuvo suficiente tiempo, investigación preliminar en su complejidad 8 meses y investigación preparatoria otros 8 meses en su complejidad, son 16 meses de investigación preparatoria que se está llevando a cabo. ¿Y para qué más plazo? Y si ya se cerró la investigación preparatoria, yo no creo que es factible realizar una investigación suplementaria y que aquí el juez de investigación preparatoria se mete, se ordena al Ministerio Público que lleve a cabo esta investigación suplementaria. Hay una injerencia en la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público puede darse por agotado esta fase de investigación, pero ¿cómo es que por una oposición del actor civil, el juez de investigación preparatoria ordena este plazo de investigación suplementaria? Si el director de la investigación es el Ministerio Público, es el cambio radical que el nuevo Código Procesal Penal, a la comparación del antiguo Código de 1940, ha dado este salto, este cambio de que la investigación
ha pasado a manos del Ministerio Público, es el que decide, es el que diseña la estrategia de investigación y cómo es que un juez de investigación preparatoria, un juez de garantías, esté ordenando al Ministerio Público para que pueda llevar a cabo ciertas diligencias que de repente para el Ministerio Público no son imprescindibles, porque el que investiga es el Ministerio Público, no es el juez. Y cómo hace una evaluación el juez de investigación preparatoria, el juez de garantías. Siempre hemos dicho que el juez es un árbitro que está ahí para poder salvaguardar los derechos del imputado, del debido proceso de la investigación, pero cómo es que en este caso tiene injerencia y se puede meter en la investigación preparatoria que hace el Ministerio Público y le ordena ciertas diligencias por oposición del actor civil. Yo vuelvo a decir de que yo no estoy de acuerdo con esta figura de la investigación suplementaria. Para mí es totalmente rezago del sistema inquisitivo. Y en la práctica, los jueces en la Corte de Justicia de Junín han hecho un uso común de este plazo de investigación suplementaria, porque inclusive he visto que la sala de apelaciones, en una apelación de un sobreseimiento, ha ordenado que se lleve a cabo una investigación suplementaria y de oficio han estado señalando las diligencias que se deben llevar a cabo. Si el juez de investigación preparatoria señala de oficio las diligencias que se debe llevar a cabo en este plazo de investigación suplementaria, quiebra su imparcialidad. ¿Qué pasa en el caso de que se lleve a cabo la investigación suplementaria y el Ministerio Público cambia el sentido del requerimiento de sobreseimiento a acusación y que la parte y el abogado de la defensa hace la observación sustancial y postula que el caso pueda sobreseerse? ¿Tendrá imparcialidad el juez de investigación preparatoria para poder resolver esta solicitud de sobreseimiento realizado por la defensa? Me parece que no, porque ya adelantó opinión y ya el juez quebró su imparcialidad al ordenar las diligencias en esta investigación suplementaria. O sea, para él el caso debe prosperar y debe pasar a la siguiente etapa. Eso es lo que nos está diciendo, porque justamente está tomando partida y ahí hay un tema de imparcialidad del juez. Y yo no sé si en ese supuesto caso debe conocer el mismo juez que ordenó la investigación suplementaria o debe conocer otro juez. A mi juicio, debe conocer otro juez que no ha conocido esta fase de investigación suplementaria o el que no ordenó esta investigación suplementaria. Caso contrario, obviamente habría una contaminación de este juez que ya tomó partida. Y esto obviamente trae varias consecuencias, como lo estamos viendo. Trae el tema de imparcialidad, trae el tema de caducidad de plazo, el control de plazo también incide. Y otra interrogante es, si el juez de investigación preparatoria ordena cierta diligencia en esta fase de investigación suplementaria, ¿se puede realizar otro control de plazo al término de esta investigación suplementaria? ¿Es posible? El código no señala nada, no dice absolutamente nada, porque el control de plazo está diseñado en fase de investigación preparatoria y la investigación suplementaria no está dentro de la etapa de investigación preparatoria, está dentro de la etapa intermedia. Si leemos textualmente estos articulados del Código Procesal Penal, diríamos que no procede un control de plazo en la etapa intermedia donde se lleva a cabo la investigación suplementaria. Entonces, ¿cómo controlamos el plazo que pueda vulnerar el Ministerio Público, el plazo que le otorga el juez como plazo de investigación suplementaria? ¿Cómo controlamos? Puede ordenar que sea 60 días, pero el Ministerio Público puede ser que no le dé término de esta investigación suplementaria a los 60 días. Pueden pasar 90, 120, 180, 200 días de plazo. ¿Y cómo controlar la parte si ya estamos en etapa intermedia?
En la práctica procesal, yo he visto varios casos de investigación suplementaria que de nada me ha gustado las diligencias que ha ordenado el juez de investigación preparatoria, y he interpuesto un control de plazo, pero el Ministerio Público nunca alegó de que en esta etapa no procedía. Se vio como un control de plazo, como si estaríamos planteando dentro de la etapa de investigación preliminar o preparatoria, con toda la tranquilidad y no hubo mayor cuestionamiento. Pero, ¿qué pasa si el cuestionamiento viene por parte del Ministerio Público y señala de que el control de plazo solo se realiza pues en la etapa de investigación preliminar y preparatoria y ya estamos en la etapa intermedia? Impuridad, no procedería a un control de plazo. Pero tenemos otro problema: cómo controlamos lo que puede excederse en el plazo del Ministerio Público. Otra interrogante: ¿en esta etapa suplementaria se puede constituir en actor civil? Muchos dirán, pero todavía seguimos en investigación, y para constituirse en actor civil, el plazo es toda la etapa de investigación preparatoria, salvo los procesos inmediatos. Entonces, si es todo la etapa de investigación preparatoria para con la condición de actor civil, la investigación suplementaria se da en la etapa intermedia y no podría constituirse en actor civil en esta etapa intermedia que se lleva a cabo la investigación suplementaria. No podría constituirse solo en la investigación preparatoria. Pero se abre esta investigación suplementaria para varios aspectos, como lo estoy mencionando. ¿Y qué requisitos tendría que cumplir o qué tendría que tener en cuenta el juez de investigación preparatoria en la propuesta de oposición que ha formulado el actor civil? Primero, que lo que postula el actor civil en la oposición al sobreseimiento, donde justamente postula que se realice una investigación suplementaria y tiene que señalar las diligencias puntuales que tiene que llevarse a cabo, tiene que cumplir con los requisitos de la prueba: pertinencia, conducencia y utilidad. Yo creo que eso sí es un tema, un concepto de cajón que tiene que cumplirse. Estas diligencias tienen que discutirse si tiene pertinencia, conducencia y utilidad. Y en cuanto es relevante, imprescindible para esclarecer los hechos. Yo creo que el juez tiene que tomar en cuenta ello. Y el otro punto tendría que tomarse en cuenta es por qué el Ministerio Público en el plazo de la investigación preliminar y preparatoria no llevó a cabo esta diligencia. ¿Qué pasó? Tuvo un erróneo diseño de su investigación. ¿Qué pasó? ¿Y cómo es que le enmienda la plana el juez de investigación preparatoria y le ordena? ¿O que el juez está por encima del fiscal director de la investigación en temas de realizar diligencias? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que el juez de investigación preparatoria hace todo un análisis de todas las diligencias y señala de que esta debe llevarse a cabo? Pero hay que tener en cuenta, como decía hace un momento, es que el juez se confunde, no es un juez de investigación preparatoria, es un juez de garantías. El que hace la investigación, el director de la investigación, es el Ministerio Público. Entonces tiene la absoluta libertad de poder diseñar su estrategia de investigación. Para poder estar terminando este tema, decimos lo siguiente, como parte ya para concluir. Primero, que no se puede llevar a cabo de oficio, no puede ordenarse de oficio una investigación suplementaria por parte del juez de investigación preparatoria si no se ha hecho en la oposición por el actor civil, si no ha postulado ciertas diligencias que se lleven a cabo en una posible investigación suplementaria. Tiene que ser en base al pedido y a la oposición que formula el actor civil. Y si el actor civil no formula ninguna oposición, no postula una investigación suplementaria y una relación de diligencia que se debe llevar a cabo, de oficio el juez de investigación preparatoria no lo podía llevar a cabo. Y en esa línea ha señalado las 3 casaciones que he mencionado al inicio de mi intervención,
y mucho menos se podría llevar a cabo de oficio, podría ordenar la sala de apelaciones, el órgano superior, cuando conocen un recurso de impugnación a la resolución que declara fundada el sobrecimiento, no podría ordenar una investigación suplementaria de oficio, mucho menos la sala de apelaciones. Pero en la práctica he visto muchas resoluciones que emitidas por la sala de apelaciones que ordenan investigación suplementaria. También en su mayor parte he visto una gran cantidad de casos donde el juez de investigación preparatoria está ordenando investigaciones suplementarias de oficio sin que las partes, el actor civil, se lo haya pedido. Entonces, tenemos ahí 3 casaciones en la misma línea de interpretación, de que tiene que ser a pedido de parte, esto de acuerdo al principio de rogación de las partes, conforme al sistema acusatorio. No puede el juez de oficio tomar la iniciativa sin que las partes hayan solicitado esta investigación suplementaria. Segundo, si ya la investigación preparatoria terminó por un control de plazo, se dio conclusión por un control de plazo solicitado por la defensa de los investigados, ya no hay lugar a que se pueda llevar a cabo una investigación suplementaria porque justamente se habría dado la caducidad del plazo y en este control de plazo el juez de investigación preparatoria habría analizado justamente la razonabilidad del plazo y la diligencia del fiscal que tuvo para llevar a cabo esta fase de investigación preparatoria. Si el caso culminara por este control de plazo y es declarada fundada por el juez de investigación preparatoria, ya se habría dado la caducidad para poder llevar a cabo una investigación suplementaria. Obviamente ese es mi parecer, sobre eso no dice ninguna casación y la norma no dice, no, en lo absoluto no señala nada, pero haciendo una interpretación sistemática, a mi juicio se ha dado la caducidad del plazo y ya no se podría llevar a cabo una investigación suplementaria. Tercero, la oposición del actor civil que propone una investigación suplementaria tiene que cumplir los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad, las diligencias que espera que se lleve a cabo. Cuarto, el plazo. Creo que este es el más importante. ¿Qué parámetros tiene el juez de investigación preparatoria para poder señalar el plazo de investigación suplementaria? Yo entiendo que en el extremo de los casos, si es que se diera una investigación suplementaria, tendría que ser un plazo muy corto. Generalmente he visto investigaciones suplementarias para poder recabar pericias contables en lavado de activo o en los delitos de apropiación ilícita, o donde se requieren pericias contables, pericias de ingeniería en el subsistema anticorrupción. Como todavía aún no llega a la pericia o está practicándose o se tardó en que no había peritos, hay mucha carga procesal y ahí están fijando plazo de investigaciones suplementarias y generalmente he visto los plazos que fijan 5 meses, 4 meses, 2 meses, son plazos muy latos. Yo entiendo que el juez tendría que tener en cuenta cuánto de plazo el fiscal utilizó en la investigación preliminar y también cuánto de plazo utilizó en fase de investigación preparatoria para que pueda, de acuerdo a esto, pueda tener en cuenta y fijar un plazo cortísimo de plazo de investigación suplementaria. Yo entiendo que esto no debe pasar de 60 días o 40 días y en el extremo debería ser 80 días o 60 días a mi juicio. Porque ya se viene de una investigación preliminar de plazos muy latos y también de investigación preparatoria. Se entiende que el fiscal ha agotado todos los plazos y todos los mecanismos en esta fase de investigación y no podría equipararse a un plazo de investigación preliminar ni a un plazo de investigación preparatoria esta investigación, el plazo de la investigación suplementaria. Me parece que tiene que ser muy corto, si el caso fuera atendible, este plazo de investigación suplementaria.
y para eso tendrá que evaluar cuán diligente fue el Ministerio Público en llevar a cabo la investigación, los aspectos objetivos y subjetivos que señala la sentencia del Tribunal Constitucional, el caso Samuel Gleiser. Creo que esa es la sentencia paradigmática para poder evaluar y medir la razonabilidad del plazo, que es vinculante, es un habeas corpus vinculante, que justamente señala de que para poder verificar el plazo hay que ver cuán diligente fue el Ministerio Público y cuántos actos de obstrucción ha presentado la defensa del imputado, y lo otro, la prueba que se quiere practicar el acto de investigación, cuál pertinente, conducente y útil es. Esos aspectos tiene que evaluar el juez de investigación preparatoria para poder verificar el plazo de la investigación suplementaria. Vuelvo a decir, pero esto no podría equipararse al plazo común ordinario de la investigación preliminar ni la preparatoria. Tendría que ser mucho menos este plazo porque es una investigación adicional, suplementaria, y no se podría equiparar con estos plazos. Y para terminar, el otro y último problema que se genera es lo siguiente, ya a nivel de práctica. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público justamente realiza su requerimiento de investigación, su requerimiento de sobreseimiento, y el juez de investigación preparatoria a la oposición del actor civil ordena una investigación suplementaria señalando ciertas diligencias y el plazo que debe llevarse a cabo estas diligencias, y el Ministerio Público cumple la orden judicial, obviamente, lleva a cabo en ese plazo las diligencias que está ordenando, y al término de la diligencia, vamos a suponer en el caso concreto que cambia totalmente el escenario una vez llevado a cabo este plazo de investigación suplementaria. ¿Quién deja sin efecto el requerimiento de sobreseimiento? ¿El mismo fiscal? Porque tendría que ya, como ha cambiado con la investigación suplementaria la tesis del Ministerio Público, entonces lo que tendría que hacer el Ministerio Público es hacer un requerimiento de acusación. Entonces cambia todo el escenario, pero tenemos pendiente un requerimiento de sobreseimiento que está vigente, que nadie lo ha dejado, que nadie lo ha dejado sin efecto. ¿Quién deja sin efecto? ¿El fiscal superior? ¿El juez de investigación el juez de investigación preparatoria? ¿El mismo fiscal que hizo el requerimiento de sobreseimiento? ¿Quién deja sin efecto este requerimiento de sobreseimiento? Ahí hay un problema ya de práctica, porque el código no señala nada sobre ello. Y el otro problema, ¿qué pasa cuando emite un requerimiento de sobreseimiento? Llevo a cabo la investigación suplementaria por orden del juez de investigación preparatoria y no cambia el escenario en nada. Sigue igual a pesar de que se llevó a cabo la investigación suplementaria. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Se ratifica en el requerimiento de sobreseimiento, hace otro requerimiento de sobreseimiento, deja sin efecto el primigenio requerimiento de sobreseimiento. ¿Cómo se soluciona estos problemas? Ya este es un tema de práctica judicial. Ya el código no señala nada. No dice cómo se debe actuar en esos casos, ¿no? A ver, lo que he visto en la práctica cotidiana es lo siguiente, y creo que lo correcto debe ser de que si la investigación suplementaria cambia todo el escenario, que a un inicio era un requerimiento de sobreseimiento y ahora tiene que ser un requerimiento acusatorio con esto de la investigación suplementaria, porque se llevó a cabo unas ciertas diligencias y cambió el escenario de investigación del Ministerio Público. De repente llegó una pericia, una pericia de ADN y le vincula al investigado, que es el autor del homicidio. Podría ser, y cambió totalmente el escenario, y antes de esta pericia del ADN era un requerimiento de sobreseimiento, y ahora con esta prueba tiene que ser un requerimiento de acusatorio. Yo entiendo que el Ministerio Público, el mismo fiscal que
que suscribió el requerimiento de sobreseimiento, que generalmente es un fiscal provincial, tendrá que dejar sin efecto su requerimiento de sobreseimiento, amparando, motivando de que el escenario de la investigación ha cambiado al recabar este acto de investigación importante a raíz de la investigación suplementaria. Entonces, tiene que dejar sin efecto, obviamente con un documento del Ministerio Público motivado, dejar sin efecto para poder hacer un requerimiento de acusación, porque no podría estar latente un requerimiento de sobreseimiento y también no podría emitirse, estando latente este requerimiento de sobreseimiento, un requerimiento acusatorio. Eso es imposible, porque ahí no tiene lógica. Entonces, dejamos sin efecto este requerimiento de sobreseimiento y explicamos por qué razones, y después emitimos un requerimiento acusatorio ya con los actos de investigación que se ha recabado en esta etapa de investigación suplementaria. Eso sería lo correcto. O el otro escenario, cuando los hechos no cambian o las diligencias que se llevaron a cabo en la investigación suplementaria no cambia en lo absoluto el escenario de la investigación, sigue siendo lo mismo, de repente no fueron diligencias de tan importancia o no se lograron recabar las diligencias ordenadas por el juez de investigación preparatoria, porque puede pasar también ese escenario que no se logró materializar esas diligencias que ordenó el juez de investigación preparatoria, o pueden haberse materializado, pero no cambió el escenario en lo absoluto. Fueron diligencias que no fueron imprescindibles. Si fuera así el caso, el Ministerio Público con otro requerimiento, lo único que tendrá que hacer es seguir sosteniendo el requerimiento de sobreseimiento, pero tendrá que incluir estos actos de investigación llevados a cabo en la investigación suplementaria y tendrá que explicar por qué no cambió el escenario y por qué sigue siendo lo mismo. Y con esto remitirlo nuevamente al juez de investigación preparatoria e instalarse las audiencias preliminares de etapa intermedia. Me parece que son todos los aristas que se pueda suscitar en una posible investigación suplementaria, salvo que haya alguna interrogante o algo que no ha quedado claro, que podemos absolver las interrogantes. Estoy presto para poder escuchar y dialogar si fuera el caso o alguien haya tenido un caso que no hayamos tocado en los ejemplos. Doctor, no sé si me puede escuchar. Sí, la escucho con claridad. Gracias, gracias. En cuanto a usted ha mencionado que de oficio el juez de investigación preparatoria no puede disponer una investigación suplementaria ni disponer qué actos de investigación debería realizarse. Así es. Contrario sensu, cuando un fiscal emite emite un requerimiento acusatorio sin tener los elementos de convicción, sin tener la base para poder acusar. Igual, entonces el juez también diría, bueno, pues eso es un requerimiento acusatorio y tal cual me lo llevo, ¿no? No le hago ninguna observación, pero en la práctica se ve de que cuando hay un requerimiento acusatorio que no tiene los elementos de convicción que lo sustentan, el juez de investigación preparatoria de oficio solicita o le devuelve la acusación a fin de lo que lo pueda subsanar y le dice, falta esto, falta el otro, y le da unas indicaciones. Y de igual forma, en el caso de un sobreseimiento de parte del actor civil, cuando el actor civil se opone y le señala toda una investigación suplementaria y le dice los actos de investigación que debe realizar. Creemos que también hay, si es que no le indica el actor civil, de igual forma, el señor juez de investigación tendría, hasta de oficio, podría decir, señor fiscal, le falta esto, le falta el otro. Creemos que podría ser en igualdad de armas, porque el juez de investigación preparatoria no es solamente el juez de garantías del imputado, también es del agraviado, también es del actor civil. No sé si me podría contestar ahí en este sentido. Gracias. Sí lo tengo claro.
A ver, comenzamos el tema. A ver, estamos en un sistema acusatorio y en un sistema acusatorio, esa petición de parte, hay un principio que rige, el principio de rogación. El Código Procesal Penal en el 345, inciso 2, dice, podrá, indicando sujeto, podrá oponerse el actor civil en el mismo plazo de 10 días cuando le corren traslado del sobrecimiento. Lo que me pregunta, lo que me dice es lo siguiente, a ver, si el juez de oficio puede observar el requerimiento acusatorio, ¿por qué no lo puede hacer el requerimiento de sobrecimiento de oficio? Es que aquí las cosas cambian radicalmente. A ver, en un requerimiento acusatorio, el juez puede observar de oficio el aspecto formal, no sustancial. Bueno, sustancial las excepciones sí también la puede hacer, el sobrecimiento también, pero el aspecto formal sí lo puede hacer el juez de investigación preparatoria de oficio, la puede observar. Eso lo habilita, hay una casación, hay un acuerdo plenario que lo habilita también. Pero el observar al requerimiento acusatorio de oficio por parte del juez de investigación preparatoria lo está haciendo para poder sanear el requerimiento acusatorio, porque seguramente que no están claros los hechos, hay un tema de imputación, o que de repente no tiene claridad la imputación que le está haciendo el Ministerio Público. Entonces el juez hace una observación y le dice, oye, tienes que subsanar porque no tenemos con mayor claridad tu requerimiento acusatorio. Eso es lo que en la práctica generalmente pasa. Pero en un requerimiento de sobrecimiento el escenario cambia porque el Ministerio Público está trayendo un requerimiento de sobrecimiento en una de las causales, porque ya se llevó a cabo la investigación preliminar, ya se llevó a cabo la preparatoria, producto de ello es el requerimiento de sobrecimiento, también el requerimiento acusatorio. Pero en el requerimiento de sobrecimiento, lo que va a hacer el juez, si hiciera de oficio, es de que va a interferir en la labor de investigación del Ministerio Público. No es lo mismo hacer una observación formal en un requerimiento acusatorio. Al hacer una observación en requerimiento acusatorio, el juez no se está metiendo en el tema de la investigación. Solo le está diciendo que subsane si la acusación tiene defectos formales. Pero en el requerimiento de sobrecimiento, al hacer de oficio, quiebra su imparcialidad, porque lo que está haciendo es ordenar ciertas diligencias de oficio, lo que cree conveniente el juez de investigación preparatoria. Entonces ahí sí quiebra su imparcialidad del juez y le está diciendo al Ministerio Público que esta diligencia la tienes que hacer, si fuera de oficio. Pero como estamos en un sistema de partes, porque eso es lo que rige en el sistema acusatorio, entonces lo que la jurisprudencia y también el código señala, el código no de manera textual porque hay que hacer una interpretación sistemática, pero sí las casaciones, la Corte Suprema señala de manera textual, tiene que ser a petición de parte. Pero aquí viene la intervención del actor civil y lo que yo decía a un inicio, el actor civil no tiene pretensión punitiva, tiene su interés es indemnizatoria. Siempre su oposición, su postulación de las diligencias en una posible investigación suplementaria tendría que ser dirigido al extremo de su interés indemnizatorio, no punitivo. Es que aquí no tiene mucha lógica la investigación suplementaria. ¿Cómo el actor civil va a postular unas diligencias que tienen que ver sobre lo que tiene que ver el interés punitivo, sobre el fiscal? Es que no podría, es que no le importa al actor civil ello, lo que le importa es al actor civil la pretensión indemnizatoria. Entonces las diligencias lo que se oponga, lo que proponga el actor civil, tendría que estar al extremo de su interés, que es a la indemnización. Entonces, ¿cómo queda el Ministerio Público? El Ministerio Público queda sin que su pretensión esté dirigida a esa diligencia. Es que por eso que siempre he dicho que la investigación suplementaria no tiene sentido en el Código Procesal Penal. Es un rezago del sistema inquisitivo que nos ha quedado del Código de 1940 y por eso que no tiene sentido su realización y lo que está prescrito en el Código Procesal Penal. ¿Cómo es que el juez de investigación preparatoria se mete y ordena hacer investigaciones suplementarias cuando el director de la investigación es el Ministerio Público? Para mí no tiene un sentido, pero bueno, está prescrito así en el Código Procesal Penal, tiene amparo legal, está en el 345, hay 2 articulados que señala ello. Entonces no podemos negar su práctica,
y veo a cada rato que los jueces de investigación preparatoria lo practican, pero ya va a salir seguramente dentro de poco el pleno jurisdiccional que se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia, y seguro que eso va a sentar un precedente si se puede llevar a cabo de oficio o tiene que ser a petición de parte. Esos problemas es la que se va a dilucidar en ese pleno jurisdiccional. A mi juicio de ver, me parece que el pleno más va para que tiene que ser a petición de parte, porque si no aquí quiebra, hay un problema de imparcialidad, ¿no? Eso es más o menos la respuesta que le puede dar, salvo que no haya quedado claro o algo que todavía sigue pendiente, ¿no? Doctor, Sí. en los casos de que usted menciona que el actor civil no debería inferir en el objeto penal del proceso. Usted dice que no, a su parecer, usted dice que a su parecer el actor civil no tendría injerencia en el objeto penal del proceso. ¿Cómo queda el artículo 104 del Código Procesal Penal cuando habla de las facultades del actor civil? Es bien claro, dice, el actor civil sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación o de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, bueno, los recursos impugnatorios que le confiere la ley. Dentro de este mismo sentido, también el artículo 105 habla de facultades adicionales del actor civil. La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o autores o partícipes. Muchas veces en la práctica se da de que el Ministerio Público, cuando va a un sobreseimiento, es porque generalmente hizo una mala investigación. Entonces, ¿qué es lo que hace para que no tenga problemas, sobre todo con el investigado? Opta por un sobreseimiento y lleva, pues, como elementos de comisión para reforzar o acreditar su sobreseimiento, unos actos de investigación que no tienen sentido, como por ejemplo le puedo decir el levantamiento del secreto de las comunicaciones o el secreto bancario, que no viene para esclarecimiento del hecho denunciado, no tendría sentido. Tratándose, por ejemplo, para el tráfico ilícito de drogas, por decir. Entonces, en estos casos, y si el actor civil se va a oponer y le va a solicitar unos actos, una investigación complementaria, y le va a exponer qué es lo que debe realizarse, ¿usted no cree que más bien que esa petición que le hace no tendría o no sería justa? Ya que le estoy mencionando que también el artículo 9 del título preliminar, cuando habla sobre el derecho a la defensa, en el punto 3, también le da esas facultades también al actor civil. Claro. Gracias por la respuesta. Ya. A ver, explico lo siguiente. A ver, a la diferencia del Código de 1940 con el nuevo sistema, el nuevo Código Procesal Penal, hay una diferencia radical y un cambio abismal entre el actor civil, la pretensión civil y la pretensión penal. En este nuevo proceso penal sí puede existir una sentencia absolutoria y puede existir fundada una pretensión civil, lo que no había antes, porque antes dependía de la pretensión penal, la pretensión civil, pero ahora no. He visto muchos casos, muchas sentencias ya en esta Corte Superior de Justicia de Junín, fundada la pretensión civil y infundada la pretensión punitiva, o sea, absuelto, una sentencia absolutoria, pero con un monto declarado fundada la pretensión civil. Hay que partir de ello primero. Entonces, ¿las dos pretensiones están totalmente claras en el nuevo proceso penal? Sí, están totalmente claras. Cada uno tiene sus características propias en el litigio, porque el actor civil justamente va a ir a probar su pretensión civil, porque eso es lo que le interesa. El articulado que ha leído el colega que me ha preguntado tiene toda la razón. Ahí dice, ¿no? Plantear nulidades, interponer recursos de apelaciones, intervenir en el derecho de prueba, interrogar, tiene varios derechos el actor civil, pero el actor civil, su pretensión es justamente la parte indemnizatoria y el Ministerio Público la parte punitiva. Muchas veces he visto, y también en los tribunales, que obviamente que el actor civil quiere pues que la pretensión penal sea declarada fundada,
y el Ministerio Público no hace mayor esfuerzo porque el caso sí amerita para poder se dicte una sentencia condenatoria. Y visto casos, y como dice el colega, es cierto, en la práctica, a veces el fiscal no hace una buena investigación, y lo que tiene que hacer el actor civil es hacer un esfuerzo inhumano, como en el caso de la investigación suplementaria, y plantear diligencias que tienen que ver con la pretensión penal. Eso es lo que pasa en la práctica, porque yo no he visto en la oposición de un actor civil en relación a la pretensión civil, no he visto hasta ahora. Generalmente es en el extremo de la pretensión penal. Un poco que el actor civil ya pareciera fiscal, ¿no? Pero es que eso obliga, porque justamente el Ministerio Público no hace una buena investigación y no está comprometido con el caso, ¿no? Y por eso que trae un sobreseimiento. Sí. Doctor, disculpe. Doctor, buenas noches. Interesante Sí. la disertación y extenderles un cordial saludo a todos y al ponente también. El artículo 105, en su último párrafo dice: al actor civil no le está permitido pedir sanción penal. Entonces es claro, aclara todo el panorama. Si bajo un principio de legalidad y legitimidad nosotros vamos al 105, está clarísimo. El actor civil no tendría por qué pedir, no tendría por qué atribuirse facultades de fiscal. Ello, doctor, muchas gracias. Sí, es correcto ello, pero en la práctica, en los tribunales, ya sí, lo que dice el articulado es cierto. O sea, no le da legitimidad pues para pedir interesarse en la pretensión penal. Pero en la práctica lo que he visto, y yo me ha tocado litigar también como actor civil, y visto de que yo tenía más pruebas para la pretensión penal que para la pretensión que el Ministerio Público que la tenía. Entonces, ahí ya viene un tema del Ministerio Público que no está cumpliendo bien su rol de investigación, y por eso que el actor civil se interesa, y obviamente que tiene también interés pues en la pretensión penal que se sancione, ¿no? No solo en la pretensión civil, pero de exclusividad y legitimidad solo tiene pues en la pretensión civil pedir el cuánto y argumentar sobre ello y sus pruebas llevar en ese extremo, ¿no? Eso se está, creo que de manera totalmente clara, y el código, el artículo 11, cuando ya hay actor civil, lo legitima, lo deslegitima al Ministerio Público para intervenir en la pretensión civil. Por eso que yo decía, si puede haber un requerimiento sobre cimiento, pero el juez de investigación preparatoria puede declarar fundada requerimiento sobre cimiento y puede declarar fundada la pretensión civil y el monto de indemnización. ¿Puede pasar ello? Sí puede pasar, pero para que pueda ampararse en pruebas el Ministerio Público en lo posterior que puede pasar en esta investigación suplementaria en la oposición, tendría que versar en relación a la pretensión civil, ¿no? Porque eso es lo que le importa al actor civil, a mi juicio, a mi modo de ver, salvo algunas pruebas, actos de investigación que se tendría que compartir con el Ministerio Público, tanto para la pretensión penal y tanto para la pretensión civil, así como las pericias, por ejemplo, que se comparten, ¿no? Por comunidad de pruebas se podría compartir este tipo de prueba, ¿no? Porque justamente va a haber sobre los dos aspectos, ¿no? Así como las pericias contables y pericias de ingeniería en el subsistema anticorrupción, se podría compartir de acuerdo al interrogatorio que se produzca la prueba, de acuerdo al interés de cada una de las partes, puede realizarse al interés de cada uno. Entonces, me parece que eso sí está totalmente clara, ¿no? Doctor, buenas noches. Escucho una consulta. ¿Y cuál es el papel ahora en el nuevo Código Procesal Penal del actor civil responsable? ¿Qué sucede? Y la otra pregunta es, civil responsable, dirá. Responsable. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hay varios procesos que la parte penal, digamos que con sobreseimiento termina, ¿no? Pero el detalle es que lo que es la reparación continúa. Lo que es la reparación civil. Lo que se hace, a ver, el tercero civil, la función del tercero civil es de que asuma la reparación civil de manera conjunta con el actor civil, ¿no? O sea, de manera solidaria la reparación civil. Entonces van a ir de manera conjunta para que puedan asumir esa pretensión civil.
Y si van a ir a litigar sobre el extremo de la reparación civil, en una posibilidad de que ésta fuera vencido, obviamente se va a hacer cargo de la responsabilidad del pago de del quantum, del monto de la reparación civil. Eso es, en concreto, el papel del tercero civilmente responsable, ¿no? Conjuntamente con el actor civil, ¿no? Salvo que, no sé si por ahí era la pregunta, ¿no? Sí, doctor. Ese es el único fin del tercero civilmente responsable, es ello, ¿no? Que de manera solidaria la tiene que asumir la responsabilidad civil. Y cuando se hace la ejecución, el cobro del monto de la reparación civil, si es de manera solidaria, se puede ejecutar a cualquiera de ellos, ¿no? Porque ese es el concepto Sí, doctor, solidario. pero disculpe, mi consulta iba también, A ver. durante todo el proceso penal también va a participar, va a incluirse en todo. Ajá, con relación a eso era ya. Su legitimidad. Obviamente, desde que se incorpora como tercero civilmente responsable, tiene legitimidad para participar en el proceso penal y tiene derecho a tener una defensa en todo el proceso penal. Eso sí, activamente, porque se le va a afectar un derecho en el futuro si es que se lo declara fundada la pretensión civil. Eso sí está totalmente claro. Tiene legitimidad para participar en todo el proceso penal. Doctor Charles, agradecerle su participación. Una pregunta, doctor, por favor, si me permite. Sí, le escucho. En lo que concierne al artículo 350 del Código Procesal Penal, el plazo es de 10 días para absolver la acusación. Y también nos faculta, creo en literales, si no me equivoco, de poder plantear un criterio de oportunidad en algunos casos que no revistan mayor importancia o trascendencia, ¿no, doctor? Artículo 2, más o menos, ahí sí concuerda. Sí, doctor, sí. Ello en específico. ¿Qué pasa cuando les vence el plazo y en audiencia, bajo el principio de oralidad de inmediación, sustentan y plantean el criterio de oportunidad, doctor? ¿Sería factible eso? ¿Sería viable? A ver, sobre eso ya muchas casaciones se han pronunciado. Una es de Piura, si no me equivoco, y creo que en una clase anterior el doctor Eber Bello ha expuesto el tema, y también he visto en el Face que se comparte este curso varias casaciones sobre eso. Y una de los más emblemáticos es la casación de Piura, no recuerdo el número exacto, pero está compartido la casación. Sobre eso yo he tenido mucho cuestionamiento y sobre eso he batallado, he litigado mucho, porque entendemos de que el proceso penal es oral y lo que tiene que primar es la oralidad sobre la escrituralidad, ¿no? Pero no, la casación les ha dicho lo siguiente, de que nuestro proceso penal no es eminentemente oral, es una mixtura entre la escrituralidad y la oralidad. Por eso que se formaliza investigación preparatoria con una disposición que se llama disposición de continuación de investigación preparatoria. Pero no se hace oral, ahí queda en el papel. Pero en el caso de la prisión preventiva, se hace un requerimiento de prisión preventiva por escrito y después el fiscal tiene que oralizar lo que dijo por escrito. Mira cómo cambian las cosas. Mejor lo hubieses dicho por oral, de manera oral, ¿no? Cerca en la doctrina comparada, que tenemos mucha semejanza a nuestro Código Procesal Penal con el sistema colombiano, cambia totalmente radical. Este doble papel de hacer por escrito y después de la oralidad no existe en Colombia. En Colombia prima eminentemente la oralidad. El juez, el fiscal que quiere formalizar investigación preparatoria, pide una audiencia y en la audiencia es la que hace lo que realiza la audiencia de cargos, y en esa audiencia de manera oral es la que se realiza la formulación de cargos, se llama audiencia de formulación de cargos. Y si es que va a pedir prisión preventiva, acto seguido, de manera oral, se pide la prisión preventiva en esa misma audiencia. Allá lo llaman audiencia concentrada, pero en Perú es distinto. En Perú hay que hacer, el fiscal hace un doble trabajo, hay que hacer por escrito los requerimientos y después hay que oralizar en la audiencia, que no es otra cosa que leer, ¿no? Entonces, no me parece tan correcto esta práctica porque es un doble trabajo. El tema de agilidad, de oralidad, me parece que no ha funcionado en el sistema peruano. Nosotros tenemos una mezcla
del sistema acusatorio, tanto con escrituralidad y oralidad, no definido, híbrido, no tan claro, ¿no? Hubiese sido correcto que la formulación de cargos, en vez de que el fiscal esté escribiendo la formalización, se haga una audiencia y en esa audiencia se haga las correcciones de imputación necesaria o de datos formales o las que se tiene que hacer. Y en el Perú lo que se hace es una audiencia de tutela por imputación necesaria si no estamos de acuerdo con los hechos de imputación que el fiscal trae en la formalización. Mira, toda una ritualidad de trámites, de carga procesal, cada expediente se cose, los incidentes, las tutelas generan un expediente, el asistente administrativo tiene que coser, foliar, correr traslado, notificaciones, audiencias. Mira, ¿cuánto se economiza si todo fuera oral y fueran audiencias concentradas? Y esto viene justamente a la pregunta que me hace el colega. Entonces yo siempre he sustentado que se puede hacer en la audiencia, a pesar que ya pasó los 10 días de plazo, y la verdad no me han admitido y no he tenido eco en los tribunales. Y justo en ese andar salió estas casaciones de Piura, y hay varias casaciones, donde dice justamente que esos plazos son para garantizar el derecho de defensa, igualdad de armas de las partes, porque dice la casación, la Corte Suprema, que una vez contestado en los 10 días que te faculta el Código Procesal Penal, esa contestación que hace la defensa, cual fuera, se corre traslado al Ministerio Público, el Ministerio Público viene preparado sobre lo que se contestó por escrito, y no debe haber sorpresas en la audiencia de la etapa intermedia. Eso es lo que señala la Corte Suprema, no debe haber sorpresas, no debe haber indefensiones. Entonces, por eso que dice que está prescrito los plazos, que en ese plazo se debe realizar. Yo la verdad no estoy de acuerdo con ello, y así quedó en la práctica judicial, aquí también en la Corte de Junín ya hay varios pronunciamientos, y que tiene que ser en el plazo establecido todas las solicitudes que tiene que hacer la defensa. Si el plazo caducó, en la audiencia no se puede hacer las solicitudes de desobedecimiento o de instar principio de oportunidad o otras, o nulidades, otras las que se quiere hacer, no se puede realizar. Eso es lo que ha señalado la Corte Suprema y creo que eso ya está bien zanjado y eran discusiones de muchos casos porque los abogados a veces se hacían pasar el plazo o es que para la audiencia cambiaban de abogado y el anterior abogado nunca contestó la acusación. Esas cosas pasaban y el nuevo abogado que iba a la audiencia no tenía y decía, no, es que lo voy a hacer de manera oral, ¿no? Y no admitían los juzgados. Eso ya quedó muy claro por la Corte Suprema y por los distintos tribunales de que tiene que ser en el plazo establecido por la norma. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ello y que debe primar la oralidad y que en ese momento entiendo que el fiscal está preparado para poder rebatir el pedido de la defensa, pero no, esto no ha sido así. Dice que está primando la escrituralidad, ¿no? Tiene que ser primero la contestación por escrito y eso hay que oralizar en la audiencia y no puedes salirte del temario de la contestación, ¿no? Igualmente para el Ministerio Público. Quedó así plasmado lamentablemente, a pesar que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Alguna otra intervención ya para pasar al otro tema? Porque todavía nos quedan 2 temas más. Doctor, en los casos de cuando el actor civil se opone a un sobreseimiento y pide una investigación suplementaria, pero el juez de investigación preparatoria resuelve, fundada la oposición al sobreseimiento, y en vez de disponer la investigación suplementaria, lo eleva en consulta al fiscal superior. Generalmente hacen eso, y el fiscal superior lo ratifica. ¿Eso no es una manera de vulnerar el derecho del actor civil? A ver, lo que tendría que hacer el juez de investigación preparatoria es, primero, someter al debate la oposición del actor civil. Una vez terminado el debate, tendría que declarar
infundada la oposición planteada por el actor civil y discrepar con el requerimiento de sobreseimiento, porque la tiene que justificar y elevar en consulta al fiscal superior. Así tendría que ser la parte resolutiva, ¿no? Pero aquí se agrava el problema. ¿Y qué pasa si el actor civil apela esta infundada de su oposición? Tendría que elevarse a la sala, pero por una parte ya el juez discrepa con el requerimiento de sobreseimiento y está señalando que se eleve al fiscal superior para que ratifique o rectifique. Este problema, la verdad, en la práctica nunca lo he visto, pero ¿cómo se tendría que resolver si pasara? Lo que se tendría que resolver es elevar el recurso de apelación del actor civil que le está declarando infundada la oposición, y también la sala la que tendría que determinar si esta oposición se confirma o se revoca para llevarse a cabo una investigación suplementaria. Pero también tendría que interponer recurso de apelación a lo que discrepa el juez de investigación preparatoria, de elevar al fiscal superior para que la sala pueda resolver en uno solo, porque no pueden haber dos pretensiones totalmente contradictorias. Por una parte, de llevarse a cabo una investigación suplementaria, y por otra parte, de poder que el fiscal superior rectifique o ratifique. Tendría que ser una sola, ¿no? Entonces, yo entiendo que, en definitiva, la sala de apelaciones tendría que resolver y tendría que versar sobre las dos recursos, sobre los dos extremos del recurso impugnatorio. Si el actor civil no está conforme con lo que no le ha concedido la investigación suplementaria, obviamente es un contrasentido lo que está elevando, lo que está discrepando el juez de investigación preparatoria con requerimiento sobre sobreseimiento. Entonces, tendría que cuestionar esta elevación al fiscal superior para que tenga eco lo que está pidiendo, lo que está oponiéndose a la investigación o lo que está postulando una investigación suplementaria. Y de acuerdo a eso ya la sala tendría que determinar si corresponde en el caso concreto una investigación suplementaria o no corresponde. Tendría que ser más o menos así para que tenga coherencia, ¿no? Porque los dos son totalmente son opuestos, ¿no? No pueden ir juntos, ¿no? Bueno, yo creo que pasamos al otro tema, y el otro tema tiene que ver algo también con lo que acabamos de ver con el tema de la reparación civil. Y a las 4 de la tarde más o menos he compartido en el WhatsApp de este curso un recurso de nulidad 206/2005, que es vinculante, que está publicado en el Diario Oficial del Peruano 3 de junio del año 2005. Ya tiene más de 15 años esta jurisprudencia vinculante. Muchos magistrados no lo conocen y ha pasado por desapercibido, y últimamente le han dado fuerza a otras casaciones. La casación, el recurso de nulidad 2026/2017 del 8 de noviembre de 2018 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que está en el mismo sentido. ¿A qué se refiere este recurso de nulidad que tiene la calidad de vinculante? Justamente son los criterios para fijar el monto de la reparación civil en sentencias sucesivas de un evento criminal. A ver, y justamente este problema se da cuando hay pluralidad de imputados. En un solo caso hay 3, 4 imputados. Vamos a suponer que hay 3 imputados, solo para cuestión de esta clase, porque puede haber más imputados. Uno de los imputados concluye su proceso penal por terminación anticipada. El segundo imputado concluye su proceso penal por conclusión anticipada. Ambos tienen beneficio premial. Y el tercer imputado, el último, concluye su proceso por sentencia penal condenatoria. ¿Cómo se fija la reparación civil en estos casos? Cada uno tiene su reparación civil, su monto, de manera particular, si el delito es uno solo, es un solo evento delictivo.
Vamos a suponer tráfico ilícito de drogas que cometieron 3 personas. Y nos dice la norma que la reparación civil en estos casos tiene que ser de manera solidaria, porque es un solo hecho, un solo evento delictivo que participaron 3 imputados. Y esta jurisprudencia vinculante del año 2005 señala, ¿no? Cuando existe pluralidad de acusados por el mismo hecho y son sentenciados independientemente por diferentes circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal, debe ser impuesta para todos la ya fijada en la primera sentencia firme. Esto con el objeto de que exista proporción entre el daño ocasionado y el resarcimiento, se restituya, se pague la indemnización al agraviado sin mayor dilación. Y aquí viene la parte importante, dice, no se puede fijar montos posteriores que distorsionan la naturaleza de la reparación civil dispuesta mediante los artículos 93 y 95 del Código Penal. O sea, lo que dice la jurisprudencia es, cuando hay sentencias sucesivas, uno por terminación anticipada, otro por conclusión anticipada y otro por proceso de fondo, sentencia penal condenatoria, lo que tiene que regir es el monto fijado en la primera sentencia. ¿Cuál fue? En este caso, en el ejemplo que ponemos, fue la sentencia de terminación anticipada. ¿Cómo están trabajando los tribunales en la práctica? ¿Cómo se está trabajando? Cuando se acoge vuestro patrocinado a una terminación anticipada, le fijan un monto de reparación civil, eso uno se pone de acuerdo con el actor civil, vamos a suponer que sea pues 10,000 soles, un monto de reparación civil, pero lo estamos fijando pensando en un solo procesado, porque esa idea también tiene el actor civil. Dice, bueno, vamos, en los demás casos, en los 2 que aún quedan, ya veremos qué pasa, ¿no? De repente no son sentenciados. Puede suceder el caso. Entonces, en la terminación anticipada, en este primer imputado, fijan, bueno, en la pretensión penal no hay ningún inconveniente. El problema viene en la pretensión civil. Entonces, se conviene con el actor civil y dice ya 10,000 soles de reparación civil. Pero se está realizando pensando en un solo procesado. Después avanza el tiempo y ya pasamos al juicio oral, porque la terminación anticipada se da en la investigación preparatoria, y pasamos al juicio oral, y el segundo acusado se acoge a la conclusión anticipada, acepta los cargos, y se hace beneficio de la séptima parte, y concluye su proceso, y se suspende la audiencia para ponerse de acuerdo sobre la pretensión civil, y penal, obviamente, pero en este caso nos interesa la pretensión civil. Y se ponen de acuerdo con el ministerio, con el procurador, con el actor civil, y dicen, ya, como te fijé al otro tu coprocesado 10,000 en la terminación anticipada, para ti también será igual, pues 10,000 soles, pero está pensando solo en este segundo procesado. El tercer procesado se va a juicio oral, y el juez le fija otro monto de indemnización. Vamos a suponer que sea el mismo monto, bajo el criterio de que para los demás ya fueron 10,000, y le fija también 10,000 soles. Serían total 30,000 soles de reparación civil. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, y cada uno tiene su monto particular. Y esta jurisprudencia vinculante, este recurso de nulidad que ya tiene muchos años, ha dicho de que no se puede fijar montos sucesivos en procesos que se vayan concluyendo en el tiempo de manera separada. Lo que se tienen que adherir los demás procesados es al primer monto de la reparación civil. Esa es la que debe prevalecer. O sea, en el ejemplo que ponemos, en el primer proceso que culminó por terminación anticipada por 10,000 soles, que fue la reparación civil, a ese monto se deben adherir el segundo procesado que concluyó por conclusión anticipada y el tercer procesado que concluyó por sentencia penal condenatoria,
tendría que adherirse al primer monto de la reparación civil. ¿Cuánto? De 10.000 nuevos soles, que ese monto de los 10.000 nuevos soles tendrían que pagar de manera solidaria, porque es un solo hecho, un solo evento delictivo. ¿Por qué se tendría que fijar de manera separada? Y la norma prohíbe. Y este recurso de nulidad que ya salió en el año 2018, el recurso de nulidad 2026-2017, justamente llega a la Corte Suprema en un caso donde se fija distintos montos de reparación civil en distintos mecanismos procesales que hayan culminado. Y la Corte Suprema ha corregido y ha sancionado a los magistrados que han hecho esto y ha dicho de que tienen que tener estricto cumplimiento al recurso de nulidad 206-2005, que es vinculante de la Sala Penal Permanente, que está publicado en el Diario Oficial Peruano 3 de junio de 2005. Para solucionar este problema que tiene muchos aristas en la práctica judicial, ¿qué se tiene que hacer? El actor civil, en el primer monto de la reparación civil, tiene que fijar pensando en todos los procesados. Pensando en todos los procesados que se van a adherir en el futuro, cual fuera la forma de conclusión del proceso, así fuera de fondo o así fuera por conclusión anticipada. Pensando a ello, tiene que fijar el monto de la reparación civil. No puede fijar el monto de la reparación civil solo pensando en el primer procesado. Por eso que el monto de la reparación es de manera solidaria y que los demás que vienen más adelante, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto procesado, se adhieren al primer monto fijado, que ya se fijó, que ya culminó el proceso penal. En la práctica no se está practicando de esa manera y hay muchos problemas en la práctica judicial. Cada uno de los procesados tienen un monto de reparación civil de manera distinta, de manera autónoma. Y esto transgrede, obviamente, aparte de transgredir este recurso de nulidad, transgrede la unidad y el pago solidario de la reparación civil. Porque ya no sería solidario, sino sería cada uno de manera independiente, porque cada uno tiene su monto, y así no se cuantifica el monto de la reparación civil. Porque esto es un solo hecho delictivo, un evento delictivo, un único hecho delictivo donde han participado varios procesados. Y esto he visto que tiene muchos problemas en la práctica judicial, pero a mi modo de ver, esta es la solución que se debe dar a este caso. Sobre esto, este es un tema corto que tiene problemas de litigio. Yo he tenido un caso donde he sido el último procesado que fue sentenciado de fondo con una sentencia penal condenatoria, y en uso de esta vinculante pedí que se dé por cancelado el primer monto, que ese es el monto que debe cobrar el procurador, o que se debe hacer efectivo el cobro del procurador. Y la verdad fue toda una discusión y todavía sigue pendiente de resolverse. No sé cómo se resolverá, está en sala de apelaciones. Y he hecho uso de esta jurisprudencia vinculante y varios recursos de nulidad recientemente que han confirmado esta jurisprudencia vinculante. Y me acuerdo que el procurador decía, pero nosotros el primer monto lo fijamos solo pensando en un solo procesado, no en dos, en tres, porque no se sabe lo que va a pasar más adelante sobre los demás procesados. Pero el hecho no se trata de ello. Hay que recordar de que puede declararse fundada la pretensión civil y infundada la pretensión penal. Estamos netamente en la pretensión civil. Entonces, yo creo que en la primera sentencia se tiene que fijar todo el monto indemnizatorio y los demás procesados que vienen más adelante se adhieren a este monto. Y si es que no pasó así, los demás procesados, el segundo, el tercero, el cuarto, se tendrían que adherir al primer monto, y si este procesado, el primero, ya canceló, se da por cancelado este monto de la pretensión civil, porque tiene que ser de manera solidaria, y de manera solidaria es pagar cualquiera de ellos, y ya habría cancelado el primero, y tendríamos que pedir se dé por cancelado la pretensión civil fijado en la primera sentencia, de acuerdo a esta jurisprudencia vinculante, y ya no habría monto que fijar ni monto que pagar. Entonces,
está todavía en discusión. A ver, vamos a esperar qué dirán los tribunales sobre esto, pero en la práctica estaban fijando de manera separada. Sobre esto, si tenemos alguna interrogante, alguna pregunta, podemos seguir conversando para pasar al último tema que me han encomendado sustentar, ¿no? Doctor, sobre este punto que usted ha mencionado, Sí, dime. es cierto que antes que en el Distrito Judicial de Junín entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, se tenía este problema. Pero hoy en día ese ya está aclarado. Tanto más si el artículo 12.3 del Código Procesal Penal establece que en el caso de sobreseimiento o de absolución, se debe aplicar un monto indemnizatorio a favor de la víctima. Y dentro de esta misma línea de entiende el Acuerdo Plenario 4 del año 2019, donde ha mencionado, ¿no?, de que para efectos del pago de la reparación civil, se tiene que partir o acreditar que el hecho sea ilícito, que el hecho sea antijurídico. Y desde ahí se parte, pues, para que el Ministerio Público, en cuanto a su objeto penal que tiene de una sanción punitiva, y del actor civil que tiene el objeto civil en una indemnización. Sin embargo, el problema se da cuando hay de varios sentenciados, ¿no?, cuando uno de ellos se acoge a ciertos beneficios penitenciarios y ninguno de ellos ha pagado una reparación civil. Y generalmente es uno de ellos nomás el que a veces, a través de colaboración eficaz o de otra figura, ya está expedito para que pueda él hacerse beneficiario de alguna rebaja en cuanto a la pena. Pero ¿cómo queda la reparación civil? Si el Código Procesal Penal establece que se debe satisfacer el pago de la reparación civil a la parte agraviada, ¿se puede fraccionar? Es decir, si 3 cometen el delito y le han aplicado 150.000 de reparación civil, ¿cada uno responde por 50.000 soles? ¿O se tiene que pagar, o uno de ellos, el que tenga más dinero, tiene que pagar los 150.000? ¿Cómo se soluciona este problema, doctor, que se da a diario? Justamente ahí viene el problema. Justamente ese es el que estamos exponiendo. Cuando hay sentencias sucesivas y cuando por diversos motivos uno se acoge a beneficios premiales, así como terminación anticipada, conclusión anticipada y otro por sentencia de fondo, y cada uno, los jueces están fijando montos distintos para cada uno. Obviamente en distintas etapas se acogen a este beneficio premial, ¿no? La terminación anticipada en etapa de instrucción preparatoria, la conclusión de juicio al inicio del juicio oral y al término del juicio oral la otra. Entonces, ¿qué están haciendo los jueces? Están fijando para cada uno su reparación civil, y de esa manera también se está haciendo los convenios con los procuradores, ¿no? Porque dice, ya, bueno, ahora vamos a fijar para la terminación, para la conclusión otro, y al final hay 3, 4 montos individuales, cada uno tiene su sentencia con su reparación civil. Por eso, como usted decía, la reparación civil es de manera solidaria porque es un solo hecho de evento delictivo. Al momento de ejecutar hay todo un problema. ¿Cómo hacemos? ¿Sumamos los 3 montos y le hacemos pagar de manera solidaria? No, pero te va a decir, yo ya pagué mi monto, yo tengo una terminación anticipada, yo ya cancelé el monto que me fijaron. El de la conclusión anticipada te va a decir, yo ya tengo un monto que convení y también ya pagué. Yo no tengo nada que ver sobre el otro mi coprocesado. Y el que está sentenciado, el tercer monto, va a decir, yo también tengo otro monto. Por eso, este recurso de nulidad vinculante, la del 2005, ¿qué dice? Cuando hay sentencias sucesivas por diversos motivos, lo que debe prevalecer es la primera sentencia, y en esa primera sentencia se debe fijar el monto visionando para todos, y los demás sentenciados deben adherirse al primer monto de la sentencia, o sea, en el caso del ejemplo, a la terminación anticipada. Si en el ejemplo que pusimos, el primer sentenciado es con la terminación anticipada, entonces el actor civil tendrá que decir en la terminación anticipada, mira, acá tengo 3 procesados,
en función a 3 procesados, vamos a fijar el monto de la reparación civil. Y los que vienen más adelante, los 2 procesados que aún falta, a este monto que vamos a fijar inicial en esta terminación, es la que se tienen que adherir. Y así no habría mayor problema, porque eso es lo correcto, y los demás sentenciados se adhieren a este primer monto y se hace el cobro de manera solidaria y no habría ningún inconveniente. El inconveniente viene cuando se le fija a cada uno su monto de reparación civil de manera individual. Ahí viene el problema. ¿Qué es correcto? No es correcto. Se desnaturaliza totalmente el quantum de la reparación civil, que es de manera solidaria, y también su materialización. Y también las consecuencias de su cobro, todo se desnaturaliza totalmente. Y esto trastoca, obviamente, a los beneficios penitenciarios, a todo ello, y al derecho del actor civil, de la víctima, ¿no? Que se tiene que resarcir el daño. Pero si todos se adhieren al primer monto y en función a todos los procesados se fija el primer monto, no habría mayor inconveniente, porque a cualquiera de ellos podemos cobrar al final cuando ya están sentenciados, y los 3 responden sobre el monto de este primer monto de la reparación civil. No habría mayor inconveniente. El inconveniente se está haciendo en la práctica por no observar esta jurisprudencia vinculante del 206-2005, ¿no? Que prohíbe fijar reparaciones civiles en distintas conclusiones de procesos penales, ¿no? Y se tiene que hacer solo al inicio, al primer proceso penal que concluye, ahí se tiene que fijar en función a todos los procesados. Doctor, sin embargo, hay una casación 695-2018 Lambayeque, dictada 695. 695-2018 Lambayeque, que de alguna manera contraviene este recurso de nulidad 216-2005 que usted ha mencionado. Porque el doctor César San Martín Castro ahí refiere de que el pago de la reparación civil no solamente puede ser solidario, sino también debe ser fraccionado, puede ser fraccionado. Es decir, como le hacía el ejemplo de los 3 sentenciados, cuando uno de ellos se quiere acoger a un beneficio premial y hay un pago de 150,000 soles, y de hecho que él no va a pagar por los 3, ¿no? En esta casación dice que sí lo puede hacer, en aplicación al Código Civil, especialmente el artículo 1306 y 1302, ¿no? De que habla, si por ejemplo él tiene, si son 3 y son 150,000, y para un beneficio premial que tiene, él puede pagar los 50,000 soles, y el resto, los 100,000 soles, ya le correspondería a los otros 2 que están involucrados dentro del proceso. Esto de alguna manera de alguna manera no cuestiona esto este recurso de nulidad 216-2005. A ver, a este recurso de 216-2005, recientemente la Corte Suprema confirmó el 2026-2017, y hay una del 2019 que también confirma en la misma línea. Lo que dice esta casación, lo que usted me ha citado, es cierto. ¿Qué ha pasado en la práctica procesal? Y eso también se ha dado aquí en los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Junín. Hay reparaciones civiles cuantiosos de 150,000, 200,000, de $500,000, he visto más que nada en el subsistema anticorrupción. Y el pago solidario, a cualquiera de ellos la pueden hacer el cobro, y en la práctica que he visto es lo que usted dice, lo han fraccionado, lo han dividido en las partes iguales de los procesados, ¿no? Si es en 3, en 4, y cada uno paga el monto que corresponde, ¿no? He visto en la práctica eso, pero yo digo, ¿eso es correcto? Eso es correcto, se está desnaturalizando el pago solidario, ¿no? Que se debe realizar, ¿no? ¿Qué se entiende por pago solidario, ¿no? Si uno de ellos, cualquiera de ellos puede efectivizar el pago, y al que no pagó, ya le puede hacer una acción civil el que realizó el pago, ¿no? Para el cobro, ¿no? Pero eso ya es de una naturaleza civil. Pero al fraccionar esto y cada uno ponerle el monto, se desnaturaliza totalmente el pago solidario que se tiene entendido en el ámbito civil, ¿no? Porque esto rige el Código Civil, ¿no? Pero bueno, eso yo he visto también en la práctica
y la sala de apelaciones también he visto varios que han confirmado de esa naturaleza resoluciones, ¿no? Entiendo que lo han hecho por el cuantioso monto que en esa sentencia se fijaba la reparación civil y no era justo de que solo uno de los procesados pagara, ¿no? Entiendo que por ahí ha ido, pero cuando el hecho delictivo es uno solo, el evento delictivo y el pago solidario está totalmente claro, ¿no? Yo no le veo ninguna salida, ninguna razón en ese aspecto, ¿no? Bueno, todavía seguramente en el tiempo esto se va a esclarecer, ¿no? O habrá algunas sentencias que digan de una manera distinta, ¿no? Pero hasta ahora eso es lo que se tiene de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Yo creo que pasamos al último tema. Ya nos queda un poco tiempo. El último tema es un tema que yo vengo batallando hace mucho tiempo en el litigio, el tema de la división de la pericia y su producción. He visto que ha venido de ponente el doctor Juan Sánchez, muy versado en el tema de las pericias, pero no sé si habrán tocado este tema. Siempre hemos dicho que en el sistema acusatorio debe primar el tema de la oralidad y debe en el juicio oral primar el tema del interrogatorio, la información de calidad que se inyecta en los tribunales al juez para la sentencia penal es a través de la información que se obtiene a través del interrogatorio directo y contrainterrogatorio que se realiza al perito. Y sobre esto de buenas prácticas hay una directiva del Ministerio Público, cómo postular la pericia que ha emitido el Ministerio Público el año 2011-12 más o menos. Es una directiva, la 7/2012, si no me equivoco. Y ahí dice esta directiva de la Fiscalía de la Nación de buena práctica, dice, enmienda al Ministerio Público y le dice, la pericia tiene dos partes, una parte de escrituralidad, que es el informe pericial, y otra parte de oralidad, que es la suficiencia del perito que se interroga en el juicio oral en base al interrogatorio directo quien lo propone y la otra parte del contrainterrogatorio. Eso es la práctica de la pericia. Y en la primera parte, obviamente, tiene ciertos requisitos, la pericia tiene que cumplir y que el Código Procesal Penal los señala las partes de la pericia y su oportunidad procesal, su designación, tiene toda una ritualidad que tiene que cumplirse y la otra parte es netamente oral. Pero esto también tiene sus excepciones, ¿no? Cuando el perito, y decíamos en la primera clase, cuando fallece, cuando no se lo ubica en su domicilio o cuando está en el extranjero, se puede convertir en prueba documental. Pero esto de manera excepcional. El órgano de prueba por excelencia es el interrogatorio del perito. ¿Qué pasa en la práctica? Estamos hablando de peritos en todo ámbito. Peritos químicos, contables, de ingeniería, fonéticos, todos los peritos. Es el que ha suscrito y es el que tiene que venir a sustentar la pericia. Y en base a eso es la que se produce la pericia practicada por escrito. ¿Y para qué sirve el informe pericial por escrito? Sirve como documento previo para tres motivos: impugnar credibilidad, refrescar memoria y precisar datos. Para esos tres motivos sirve el informe pericial por escrito. Y la defensa lo tendrá que tener en mano para poder interrogar y remarcado para poder hacer uso a esos tres motivos. Ahora, ¿qué está pasando en la práctica diaria y también en nuestro Corte Superior de Justicia de Junín pasa, y en Lima, ahora que vienen los casos grandes de Odebrecht, que ya el caso Yantumala va a entrar a juzgamiento porque ya terminó la etapa intermedia, y en esos casos hay cantidad de documentales y pericias de diversas índoles, y hemos visto que la pericia, el órgano de prueba que se admite, al que suscribe la pericia, se admite como órgano de prueba para el juicio oral al perito que suscribe ese informe pericial. Hasta ahí correcto. Pero también, ¿qué postula el Ministerio Público? Postula también como documental todo el informe pericial.
El informe pericial tiene 1000, 2000, 3000 hojas, 5000 hojas. En los casos grandes tendrán 10.000, 20.000 folios. Y el Ministerio Público, uno por uno, postula como prueba documental. Y por eso que los juicios orales se demoran y se convierten, pareciera una lectura de comprensión de lectura, porque el fiscal lee los documentos, los diversos documentos que contiene el informe pericial. Entonces, ¿para qué postulamos ya al perito? Mejor convertamos el juicio oral en una lectura de documentos. El papel no habla. Al papel yo no puedo contrainterrogar. ¿Cómo desacredito al papel? El papel aguanta todo porque es prueba permanente del sistema inquisitivo. El nuevo sistema procesal penal acusatorio ha traído por eso justamente la novedad de poder desacreditar a un perito en el juicio oral. Obviamente en base a las técnicas, al documento previo que tiene su informe pericial. Esta mala práctica en los tribunales ha venido porque justamente el fiscal no está preparado para poder interrogar a su perito y no sabe cómo introducir la información de calidad al juez. Ahí viene el problema y ahí se han suscitado todos los problemas. Y por eso que se ha desnaturalizado de poder admitir como prueba y postular tanto al perito que suscribe el informe pericial y al documento que la contiene. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo único que se debe postular y admitir es al perito que suscribe el informe pericial. Y todo el informe pericial, con todos sus anexos, obviamente sirve como documento previo tanto al fiscal que lo postula y tanto a la defensa, a la otra parte, para contrainterrogar. En base a ello, en base al el que postula, en base al interrogatorio directo, a las preguntas abiertas, hará introducir la información de calidad de acuerdo a los anexos del informe pericial, de acuerdo a la técnica que maneja, hará introducir la información ante el juzgador. De igual manera lo hará, lo desacreditará la otra parte, la defensa, en el contrainterrogatorio, de acuerdo a los documentos previos, que es el informe pericial y todos sus anexos. Pero esto tiene un cambio radical, obviamente, cuando en las tres causales que fija el 383, cuando se convierte en prueba documental. La prueba documental es el informe pericial y todos sus anexos, obviamente que sí, pero hay un requisito, que al momento de realizarse la pericia, tiene que haberse corrido traslado a la defensa para generar contradicción. Y si no se hizo ese requisito, no se corrió traslado, no se puede convertir en prueba documental, el fiscal perdió esa prueba. Y muchos casos así se pueden caer. Hay que tener mucho cuidado de parte de la fiscalía de correr traslado al momento de realizar la pericia. Entonces, si no se corrió traslado, no se puede convertir en prueba documental. Pero bueno, volvemos a la anterior. Por eso que los juicios orales se han convertido en muchas sesiones, en cantidad de sesiones, y se leen documentos y todavía se proyecta en láminas para leerlo bonito, como dice el documento, y se lee todo el documento. Qué aburrido tantas sesiones para hacer el juicio oral de documento. ¿Así estaba construido el sistema acusatorio? No. En otros países se burlan de nuestro sistema porque dice, ¿dónde se ha visto eso de tantos documentos leerlo y no tiene razón de ser, de postular y de admitir al perito? O sea, ya no cumple una función la que está prescrito en la norma. Inclusive la norma en el capítulo de juicio oral está cómo se empieza a interrogar al perito, ¿no? Y está para hacer el uso del documento previo, también lo prescribe el código. O sea, está todo como ha sido diseñado un sistema acusatorio. Pero hay pocos jueces, y visto en la práctica, que sí solo admiten al órgano de prueba, que es el perito, y al informe pericial no lo admiten como documental, sino como documento previo, que tiene que estar anexado en el cuaderno de prueba. Obviamente que sí, tiene que estar anexado, porque vamos a hacer uso en el interrogatorio, la que está en el expediente de prueba, y esta se puede convertir en prueba documental y está ahí el informe pericial. ¿Sobre qué tiene que valorar el juez? Sobre lo que se interroga, sobre la información dada por el perito en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio. Esa es la que tiene que valorar, porque esa es la que se generó la contradicción, la inmigración, la publicidad, y se convirtió de actos de investigación a actos de prueba, porque la pericia en sí, como documento, solo es un acto de investigación, no acto de prueba.
Entonces, ¿cómo con un documento podemos sentenciar? El papel no habla. ¿Cómo yo le genero contradicción a los anexos de la pericia? Bueno, hasta ahora ese tema no se ha mejorado. Yo creo que ahí, no sé si tiene que salir una jurisprudencia vinculante, una casación vinculante, o es que es de buenas prácticas, o tiene que pasar mucho tiempo para poder que esto cambie, pero esto tiene que cambiar en el tiempo. Y así se da mayor agilidad al juicio oral, que vengan los peritos, no interesa cuántos anexos o cuánto documental tenga el contenido de su pericia, y lo que tiene que venir a sustentar la suficiencia de su pericia, la fiabilidad, es el perito. Cuánto ese perito sabe, conoce de lo que hizo y de lo que está diciendo, pero no leerla como prueba documental. Cuando yo siempre me he opuesto a esta mala práctica en la etapa intermedia, los fiscales han contestado diciendo, ¿y qué pasa si el perito se muere? ¿Qué pasa si el perito no concurre a la audiencia o no quiere venir o ya no trabaja en la institución? El código le da la salida, el 383. Cuando se da esa contingencia, se convertirá en prueba documental siempre y cuando cumpla los requisitos de contradicción cuando se realizó. Pero es que el fiscal no puede adivinar lo que va a pasar más adelante. Yo le digo, ¿cómo usted sabe que el fiscal se va a morir? ¿O no va a concurrir? ¿O cómo sabe que el perito no va a venir a la audiencia o va a fallecer? Es que usted no puede predecir. Cuando se da la contingencia, la circunstancia, veremos en su momento. Pero con lo que está prediciendo el futuro, con lo que el perito no va a venir o se va a morir, no puedes admitirlo como prueba documental. Eso es totalmente erróneo a mi modo de ver. Muy pocos juzgados y en otros lugares tienen la buena práctica de solo admitir la pericia y no admitir la prueba como prueba documental, el informe pericial y sus anexos. Bueno, tendrá que pasar mucho tiempo para poder superar de mala práctica y que solo se debe admitir al que suscribe la pericia. Y esto, pero lo que trae como consecuencia es que el fiscal, porque el problema es del fiscal, no es del abogado, que el fiscal tiene que estar muy bien capacitado en técnicas de interrogatorio, porque si pasa eso, que ya no se admite la documental, el fiscal, si no sabe interrogar y si no introduce información de calidad, va a perder la prueba y va a perder el caso. Eso es lo que va a pasar en la práctica. Y por eso que el juez siempre le da la mano al fiscal y dice, mejor te voy a admitir como documento. Entonces el fiscal viene sin mayor preparación a la audiencia y dice, pero igual voy a leer la documental, ¿para qué me sirve el perito? Igual le voy a dar lectura a toda la pericia. Ahí viene el problema y por eso que el sistema, el nuevo proceso penal no avanza, pues. Y por eso que me acuerdo en un curso decían, todo el avance de la reforma procesal depende del juez. Si el juez se pone fuerte, se pone rigor en la audiencia y pone las cosas bien, obviamente la reforma procesal va a avanzar para bien, de buenas prácticas. Pero si es un juez que siempre, como en el antiguo código, o como antes era el agente fiscal que pertenecía al Poder Judicial y piensa que todavía es su colega y le puede dar la mano, nunca va a avanzar el proceso penal. Es que el fiscal está acostumbrado a eso y nunca se prepara y viene así por eso, porque dice, igual voy a leer la pericia, la documental, tantos documentos, y no me preocupo de poder interrogar, de hacer introducir información de calidad al perito. Me parece que ahí sí pecamos un gran error en el nuevo proceso penal. Seguramente va a pasar mucho tiempo para mejorar ello, y en los sistemas similares que tiene el Perú, esto ya se lleva, el interrogatorio del perito se lleva de una manera correcta en Colombia, en Chile, acá Bolivia, Ecuador, que están implementando los nuevos sistemas procesales. Los peritos vienen y no se admiten como prueba documental. Yo no he visto en ningún país eso, ningún sistema procesal moderno. Solo en el Perú pasa, y seguramente ahora en la televisión, en Justicia TV, vamos a ver en el caso de Iván Tumala que van a leer meses y meses enteros la documental, porque también en el subsistema anticorrupción en Lima se trabaja de esa manera, por los algunos casos que he visto, que se admite tanto al perito y como documental todo el informe pericial. Para mí es un error garrafal y lo único que hace eso es atrasar el sistema procesal penal y no avanza, ¿no? Seguramente
En el tiempo pasará todavía algunas décadas para que esto pueda cambiar y en algún momento se cambiará. Bueno, con estos 3 temas yo he terminado mi exposición, salvo que este último tema alguien quiere preguntar o comentar a alguien algo, y estoy presto para escuchar, para dar por terminado, ¿no? Doctor, disculpe una consulta. Sí. Si en caso de una pericia por daños, Uh-huh. en un caso, digamos, de un accidente de tránsito, si no asistiría el perito para llevarse a cabo el interrogatorio y luego sucesivamente el contrainterrogatorio, ¿se podría pedir la oposición y tachar dicha prueba? A ver, para que una pericia se convierta en prueba documental, el artículo 383 le da las causales. Inciso 1, parágrafo B, creo que si no me equivoco, a ver, en este momento lo veo exacto, lo tengo acá en el código. Bueno. Es el artículo 383, inciso 1, parágrafo C. ¿Qué dice la norma? En las causales siguientes, dice, cuando el perito fallece, cuando no se ubica en su domicilio, cuando está en el extranjero, o cuando no le es imputable al que lo propuso al perito, en esos casos se puede convertir en prueba documental y se pueda lecturar toda la pericia, tanto el informe y todos los anexos que lo contienen. Pero este parágrafo C te da una condición, siempre en cuando se haya emplazado a las partes cuando se haya realizado esa pericia. Eso es para generar esa pequeña contradicción, porque ya el perito no va a venir al juicio oral y ahí ya no se va a realizar la contradicción. Siempre se garantiza mínimamente esa contradicción para que se convierta de acto de investigación a acto de prueba y para que el juez pueda valorar. Si se ha cumplido con esos requisitos, obviamente se puede convertir en prueba documental y se va a lecturar de acuerdo a los intereses de las partes. Eso es la condición, pero si no se ha dado esa contradicción, no se ha emplazado a las partes al momento de realizar esa pericia por parte del Ministerio Público, no se va a poder lecturar, y lo que tiene que hacer el abogado es plantear su oposición y que solicitar que el Ministerio Público acredite en la audiencia que al momento de realizar esa pericia se ha emplazado, se ha corrido traslado a la defensa. Si el Ministerio Público no acredita con la notificación o con la providencia que corresponde que se ha emplazado, se va a declarar fundada la oposición y no se va a lecturar como prueba documental y prácticamente esa pericia no se va a producir en el juicio oral así de fácil. Eso es lo que va a pasar. Gracias, doctor. Bueno, ya no habiendo más preguntas, la verdad agradezco por haberme tolerado este tiempo y que les haya servido algunos aspectos que de repente el código no tiene con mucha claridad y que seguramente de cada uno de los roles que cumplen les va a servir. Y yo he remitido las casaciones al WhatsApp que es del diplomado para que lo puedan tener y hacer uso en el litigio o en cualquiera de los roles que vienen cumpliendo en la administración de justicia. Y la verdad, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad conmigo y he terminado con lo que me ha encomendado el Colegio de Abogados de Junín. Muchas gracias. Buenas noches, hasta otra oportunidad.